¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Honduras, 14 años después del golpe de Estado al presidente Zelaya, con otro notable invitado, Gilberto Ríos Munguía, dirigente del Partido Libre, directamente desde Tegucigalpa. Gilberto Ríos Munguía, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, muy amable por esta oportunidad para poder hablarte de lo que está sucediendo acá en Honduras, luego de tanta lucha que el pueblo hondureño ha encarado después del golpe de Estado. Cuéntanos entonces, Gilberto, ¿cómo está hoy Honduras, 14 años después que le dieron un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, que de alguna forma lo secuestraron en la madrugada, lo sacaron de su casa, de su residencia en pijamas, los montaron en un avión y lo terminaron bajando en la vecina Costa Rica? ¿Qué ha pasado hoy en Honduras? Bueno, primero yo sí quisiera enfatizar que antes de ir a Costa Rica, el presidente aterrizó el avión que lo secuestró en la base militar norteamericana de Palmerola, que queda en el centro de Honduras, en el departamento de Comayagua, y que es una base que justamente se instaló en nuestro país en 1982 para hacer la guerra de contrainsurgencia, sobre todo porque en ese momento estaba el Frente Sandinista en el poder en Nicaragua, y también había una gran fuerza militar de oposición en El Salvador con el FMLN y la URNG en Guatemala, ¿no? Entonces Honduras desde aquel entonces fungió un papel como de portaaviones continental, digamos, de la política norteamericana, que además, ¿verdad? Ya para el año 2009, cuando fue el golpe de Estado, ya nuevamente la administración de Obama enfrentaba un problema, digamos, para ellos en su región, porque en el año 2006 estaba ya el sandinismo nuevamente en el poder con el presidente Daniel Ortega, y en El Salvador el 1 de junio estaba del año 2009, el 1 de junio del año 2009, es decir, 27 días antes del golpe de Estado, estaba tomando el poder el primer gobierno del FSLN. Entonces se volvió para ellos de carácter, digamos, urgente frenar el ascenso que estaba teniendo la izquierda en la región, y por tanto el golpe de Estado fue una consecuencia, digamos, también de ese tablero geopolítico norteamericano. Hoy tenemos ya más de año y medio en el poder, y estamos tratando de revertir lo que fue la profundización del modelo neoliberal y sobre todo la reparación también de todas las víctimas que cobró este proceso de 14 años, porque la oposición fue permanente por parte del pueblo y sus organizaciones populares, y también después de la fundación del Partido Libertario de Fundación hubo todo tipo también de persecución política contra la oposición, de exilios, de asesinatos, sobre todo, por ejemplo, contra la prensa, ya que es, después de México, el segundo país con más asesinatos de comunicadores y periodistas, llegando a 97, justamente en esos 12 años en particular de dictadura que tuvimos en el país. Yo tuve la oportunidad de entrevistar entonces a Manuel Mel Zelaya, como cariñosamente se lo conoce en Honduras. Él me contaba de que no solamente vuelve a Honduras, funda entonces el partido, como le llaman, básicamente libre, que es Libertad y Refundación, y definitivamente, después de mucho luchar, su señora se presenta como candidata, Xiomara Castro, y entonces logra la presidencia. Es decir, después de 14 años del golpe, vuelve, digamos, el movimiento, el partido al poder, con, digamos, el comentario de que quien estuvo en la presidencia anterior, que se vendía como amigo de Washington, José Orlando Hernández, está hoy tras las rejas por lavado de dinero, narcotráfico, igual que su hermano. Ese era quien decía que defendía la democracia y era amigo de Estados Unidos. Es decir, ustedes tuvieron que pasar por toda esa turbulencia para poder volver al poder.
Efectivamente, Jorge, y hay que destacar que en el juicio de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, que fue el presidente de facto de este país en 2 periodos, después de que asumiera en el gobierno Porfirio Lobo Sosa en el año 2010, nosotros siempre estuvimos en resistencia, pero ahora que se están haciendo los juicios en Nueva York, se ha develado por la propia Corte Sur de Nueva York que Juan Orlando Hernández se alió desde el primer momento con el narcotráfico para evitar el triunfo electoral de la presidenta Xiomara en el año 2013 y también en el año 2017. Es decir, que muchos de los disturbios, saqueos que hubo después de los fraudes electorales fueron orientados precisamente por el narcotráfico. Y esa historia del narcotráfico en la región es bastante antigua. Ya ahora se ha develado pues a través incluso de películas norteamericanas y por supuesto la historia alternativa que siempre han narrado nuestros escritores y ahora cineastas y productores en otros medios, de cómo en los años 80 toda la región fue utilizada para establecer una estructura del narcotráfico de parte del Comando Sur de Estados Unidos, de la CIA y de la DEA, conjuntamente, para combatir la contrainsurgencia, para financiarla, para introducir armas en la región. Honduras formó parte precisamente de toda esa política de Washington. Usted recordará perfectamente lo que fue el escándalo del general Oliver North, ¿verdad? Con el tema de Irán-Contras, donde se expuso de cómo toda la autoridad norteamericana estuvo vinculada justamente a establecer esa estructura de narcotráfico en la región y cómo eso subsistió después de, digamos, de lo que se llamó la Guerra Fría, el periodo neoliberal, y fue nuevamente utilizado para el golpe de Estado. También hay que destacar que el hijo mayor de Porfirio Lobo Sosa, quien fue presidente exactamente después del golpe de Estado, de que saliera el presidente de facto, Micheletti, su hijo mayor, Fabio Sosa, está condenado a 34 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para el tráfico de drogas. Lo mismo el hermano de Juan Orlando y lo mismo ahora también Juan Orlando. Es decir, hay también 37 extraditados ya en nuestro país que se han llevado y que están muy vinculados al expresidente o a los expresidentes nacionalistas del Partido Nacional de Honduras, que junto al Partido Liberal formaron el bipartidismo por más de 100 años y que fue lo que rompió la resistencia con su partido cuando postuló por primera vez a Xiomara en el 2013, en el 2017 y finalmente ahora que los norteamericanos le dieron la espalda a Juan Orlando y se lo llevaron también a juicio porque han perdido mucha correlación de fuerzas, no solamente en la región, sino también lo sabemos a nivel geopolítico. Entonces, por eso hemos tenido la oportunidad, y lo voy a decir desgraciadamente de esta manera, que nos hayan permitido que la democracia finalmente triunfe en Honduras luego de una ardua lucha de persecución contra la oposición política, peleando nada más y nada menos, no contra candidatos o contra visiones, digamos, solamente neoliberales, sino peleando directamente contra narcotraficantes en el poder, apoyados por el poder de Washington de manera muy descarada, ¿verdad? Como que es lo que ha constituido, ¿no?, el cinismo norteamericano en América Latina, pero principalmente en Centroamérica. Justamente en la conversación que tuve con Mel Zelaya, él me decía que le dieron el golpe, pero cuando regresó a Honduras nunca lo acusaron de nada. Es decir, acá esto tiene características de irregularidad total y también él de alguna forma explicaba o sugería quiénes estaban detrás del golpe, entre ellos, digamos, la élite, o sea, la oligarquía, ya sea comercial, la oligarquía financiera, le venían imponiendo condiciones muy fuertes y quienes estaban detrás del golpe eran todas estas fuerzas. Sí, efectivamente, Jorge, a nosotros nos sorprendió mucho cuando nos empezamos a acercar como sectores de izquierda y organizaciones populares al gobierno del presidente Zelaya a mediados del año 2008, o sea, un año y medio tal vez antes de que se diera el golpe de Estado en nuestro país, y él nos comentó cómo los principales representantes de esa oligarquía hondureña que está íntimamente ligada a los capitales transnacionales habían insistido para que su gobierno se hiciera más a la derecha y tuviera más compromisos con estos sectores conservadores, y cómo él había visto que incluso le habían pedido que le diera asilo político nada más y nada menos a un personaje como Posada Carriles, ¿verdad? Lo que lo terminó a él de colocar
digamos, en la oposición a esa lógica de gobierno y a acercarse mucho más a los sectores populares, pero también a buscar alternativas, sobre todo con el tema energético y en ese caso con el petróleo, con el presidente Hugo Chávez. Cuando firmamos Petrocaribe, en ese mismo momento firmamos como una sentencia de persecución de parte de las compañías petroleras internacionales, que es el capital transnacional más fuerte, y como usted recordará, son básicamente los que están también aliados a las farmacéuticas, al capital monopólico financiero, a las grandes transnacionales de la comunicación, ¿verdad? Y también al narcotráfico. Es decir, son 5 pilares, por supuesto, y al complejo militar industrial, ¿no? Que son las grandes transnacionales que deciden nuestras vidas, desgraciadamente, y al que nosotros, aún siendo un pueblo pues de 9 millones de habitantes, una nación, la segunda nación más pobre de América Latina, pues demostramos mucha dignidad, movilizados en las calles después del golpe, más de 141 días de formación política popular, diría yo, que nos intercambiamos una enorme cantidad de información también con los vecinos países, con los hermanos latinoamericanos, y que fuimos dándole la característica de lo que era este golpe de Estado. Como usted también sabe, después del golpe en Honduras también se llevó a cabo el golpe en Paraguay, el golpe en Brasil, el intento de golpe contra el presidente Correa en Ecuador, luego lo que desató las políticas de lawfare y persecución jurídica, ¿verdad? Que como lo diseñaba aquel general norteamericano, era conseguir los mismos objetivos por los medios jurídicos, ¿no? Y yo pienso que este tipo de golpes de Estado tenía ese mismo manual de las dictaduras militares que tanto sufrimos en América Latina. Y bueno, y qué contarle a usted que viene de un país también, o de una región, porque no solo fue Uruguay, ¿no? Sino de las dictaduras tremendas de Chile y Argentina, que evidentemente inspiraban mucho a los golpistas en Honduras, y que era, como le decía, los mismos designios y direcciones recibidas desde la CIA y desde este capital transnacional al que el presidente Zelaya se opuso. Gilberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gilberto Ríos Munguía, directamente desde Tegucigalpa. Gilberto, dirigente del Partido Libre, el partido en el poder fundado por el expresidente Manuel Zelaya, sobre la situación en Honduras 14 años después del golpe contra el presidente Zelaya. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gilberto Ríos Munguía, directamente desde Tegucigalpa, a 14 años después del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya. Gilberto, hemos visto entonces en la presidencia de Xiomara Castro, la señora de Zelaya, es decir, otra vez vuelve el progresismo a Honduras y tiene mucho interés entonces la presidenta Castro de impulsar también la integración latinoamericana. Cuéntanos. No solamente volver, Jorge, a la integración latinoamericana que ya había comenzado en su gobierno el presidente Zelaya, sino también hacer una interpretación más profunda del problema geopolítico que enfrentamos. Es decir, nuestros principales referentes, sobre todo, por supuesto, en gobiernos conservadores, eran de desarrollo, me refiero, eran Estados Unidos y Europa, ¿no? Y ahora son 2 regiones del planeta que enfrentan recesión económica, ya sea abierta o velada, como en el caso de Estados Unidos, y que cada vez que intentan profundizar su política imperialista, se encuentran más bien con el autoaislamiento que esto les está generando. Porque ahora, en realidad, los polos de desarrollo mundial y la geopolítica nos indica que está más ligados a lo que siempre consideramos como el Oriente Lejano, ¿no? Y que ahora lo tenemos prácticamente dentro de todos nuestros países, que es China, que son las alianzas como el BRICS,
con la que la presidenta Xiomara hace poco tiempo ha firmado acuerdos, ha tenido visita directamente con el presidente Xi Jinping y por supuesto con el tema de los hermanos latinoamericanos, pues mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? Porque en realidad hay un hermanamiento también que vivimos con ellos durante todos estos años de resistencia que nos hizo tener casi una cotidianidad de comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos para sostenernos en la lucha. Por ejemplo, una de las primeras acciones que se dio en este gobierno fue la reapertura de las relaciones con Venezuela, ¿verdad? Y también el mejoramiento de las relaciones con Cuba y Nicaragua, que son, bueno, nuestros hermanos más cercanos. Nosotros tenemos una enorme frontera con Nicaragua y también somos el país que geográficamente está más cercano a Cuba. Y de ahí quiero decir algo. Por eso también la importancia geopolítica para los Estados Unidos de Honduras. Somos un país con 3 fronteras terrestres, al norte con Guatemala, al occidente con El Salvador y al sur con Nicaragua. Como le decía, el país geográficamente más cercano a Cuba, de Centroamérica, pero también un país con 9 fronteras marítimas, donde incluimos también fronteras marítimas con Colombia. Entonces, para ellos, perder esta nación o no tener el control que tuvieron por más de 100 años, significa un duro golpe y un duro revés. Y para nosotros, una enorme oportunidad de buscar alternativas en un planeta que se está reorganizando y que tiene ahora otra lógica y otra dinámica que es conveniente para el desarrollo de nuestro pueblo. Desde que llegara entonces al poder Xiomara Castro, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? ¿Cuántos palos en la rueda le han tratado de poner? Y han tratado también de darle un golpe suave como están haciendo con Petro, por lo menos denuncia Gustavo Petro en Colombia. Definitivamente la cartilla de empezar a asociarlos con la corrupción, etcétera, etcétera, también están tratando de aplicarle la misma receta a Xiomara Castro. ¿Qué tipo de resistencia está viendo su gobierno progresista? Muy bien, efectivamente el mismo manual del último año del presidente Zelaya, que eso lo vivimos en carne propia, el mismo manual aplicado también a Pedro Castillo, que recordemos que es un presidente democráticamente electo y aún encarcelado, el mismo manual que se usó contra Cristina Fernández, ¿verdad? Que aún, a pesar de que en algunos juicios se le ha liberado, todavía hay unas causas pendientes que se le levantaron de manera completamente injusta. De esa misma manera se le levantaron 14 juicios al presidente Zelaya cuando él regresó al país. Básicamente ninguno prosperó porque tenía que ver con algunos argumentos sumamente, digamos, absurdos, como el hecho mismo de no haber liquidado los fondos de la cuarta urna cuando el país se encontraba completamente militarizado y la casa presidencial tomada por el ejército y el pueblo entero estaba en las calles. Entonces, yo siento que lo más importante a destacar de este fenómeno es que la conciencia popular, digamos, dio un salto cualitativo muy importante en estos 14 años. Y también quiero, digamos, hacer un comparativo con lo que pasó, digamos, en esta nueva era de gobiernos progresistas el 11 de abril del año 2002, cuando le dieron el golpe a Chávez. Yo formaba parte ya del movimiento estudiantil, de las luchas populares del país, de nuestro país, y para nosotros ese golpe de Chávez no significó nada, no significó digamos, un arrebato de los sectores oligárquicos venezolanos. Para nosotros era un militar más a quien le había dado el golpe, porque los cercos mediáticos, usted recordará, hace 22 años, 23 años, eran muy fuertes, ¿no? Y básicamente solo habían algunos medios de comunicación internacionales completamente controlados por el imperialismo que no nos permitían entendernos. Hoy también este proceso latinoamericano y mundial se acompaña de una revolución tecnológica de comunicaciones. Me hace recordar aquella revolución industrial que también dio pie a la revolución francesa y que fueron fenómenos, digamos, cercanos y similares, ¿no? Porque los procesos de cambio social tan acelerados siempre están ligados también a otro tipo de revoluciones tecnológicas, comunicativas. El propio nacimiento de la imprenta pues también marcó un cambio en la humanidad y especialmente en Europa, por lo menos si hablamos de Occidente, porque imprenta, bueno, en China y en Oriente existía hace un tiempo más.
Pero en lo que respecta a nuestra cultura occidental, sí yo creo que hay que destacar que la revolución de los medios alternativos, del Internet, también le permitió a la resistencia hondureña nutrirse de otros procesos latinoamericanos y estar también en permanente comunicación con ellos. Por eso para nosotros estos 14 años de lucha y estos ataques que nos hace la derecha a través de sus medios de comunicación son relativamente más fáciles de desmontar, digamos, que lo que eran hace algunos años, porque ahora hay un criterio en la población, pero también hay opciones de comunicación para que usted no sea engañado por un solo medio de comunicación, sino que varios medios de comunicación le intenten dar su versión y usted también puede escoger cuál es la fuente que necesita o cuál es la que mejor interpreta la realidad que usted vive. ¿Cómo es la relación de Honduras con los otros países vecinos en Centroamérica? Muy buena, es muy buena sobre todo con México, por ejemplo, que no tenemos frontera, pero que estamos muy cerca y que hay una relación histórica. De hecho, incluso fuimos el mismo país después de 2 años de la independencia bajo el imperio de Iturbide, luego estamos hablando del año 1821, el año 1823 nos desanexamos. Usted recordará que en el año 1829 comenzó la Federación Centroamericana, impulsada principalmente por el general Francisco Morazán Quesada, que es un héroe nacional, tal vez nuestro principal referente de la región, es como decir nuestro Bolívar, ¿no? Nuestro Artigas, nuestro Sucre y nuestro Martí. En ese sentido, nosotros desde la escuela formal, desde la educación formal, siempre tenemos una visión muy centroamericanista y para nosotros no es difícil sentirnos hermanos de los países centroamericanos que lo son. Lastimosamente, digamos en Guatemala, han prevalecido muchos gobiernos oligárquicos conservadores. En El Salvador, desgraciadamente, se ha tenido un retroceso muy fuerte, sobre todo con las luchas populares con el gobierno de Bukele, que es muy laureado y tiene mucha buena prensa, pero que en realidad ha aumentado las asimetrías sociales, ha aumentado también la migración de El Salvador, ha aumentado la pobreza, pero tiene una gran campaña publicitaria que le funciona no solo ahí, sino también en la región, pero también hay que decirlo, la presidenta Xiomara tiene buenas relaciones con El Salvador, extraordinarias relaciones también, plenas relaciones con Nicaragua, y bueno, en el caso de Costa Rica, que siempre ha sido un país, digamos, diferente en la región, también tenemos buenas relaciones con Venezuela, ahora también con Colombia, ¿no? Donde la presidenta también asistió a la toma de poder del presidente Petro, y con Argentina y hasta con el gobierno de Chile, que tal vez no tenga las características de la izquierda latinoamericana, pero que al menos no es el gobierno de la dictadura y los partidos de Pinochet. En general, también con el Caribe, con República Dominicana, donde el presidente Zelaya estuvo en el exilio y tiene extraordinarias relaciones con la dirigencia política de ese país, y por supuesto con Cuba, con quien siempre nos han unido extraordinarios lazos de amistad y solidaridad. Por último, entonces, Gilberto, ¿qué está haciendo concretamente hoy Manuel Mel Zelaya en la vida política de Honduras? Él es asesor presidencial, está trabajando de cerca con la presidenta Xiomara, bromea mucho, nos dice a todos, bueno, si ustedes están casados, yo les respeto su vida casado, pero nunca pongan a su esposa a gobernar porque entonces se vuelve muy complicado, ¿verdad? Que el gobierno también salga de tu casa y se vaya también a la vida pública, política del país, lo dice bromeando, por supuesto, pero efectivamente es un extraordinario colaborador del gobierno, ¿verdad? Tiene muchísima experiencia, tiene un gran olfato político, nos ha conducido a 3 victorias electorales después del golpe de Estado. También él mismo venía de una victoria electoral cuando fue presidente. Entonces la oligarquía de nuestro país, la embajada norteamericana y el capital transnacional lo tienen como su máximo enemigo por ser el máximo dirigente de todas estas fuerzas de oposición que incluyen a las organizaciones populares, a lo que fue la izquierda tradicional en Honduras y a lo que se vino del Partido Liberal, de ese bipartidismo del que yo le hablaba, que se vino más del 70% de ese partido para seguirlo a él y que por supuesto sigue siendo una de las figuras más preponderantes e importantes de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, un honor, don Jorge, compartir con usted en su programa.